En esta noche Dios tiene una palabra y esta palabra que Dios puso en el corazón nos inquieta sobre todo por esta temporada de Navidad, esta temporada que en estos días que son tan ansiosos, ¿verdad? Son días que nos llenan a nosotros y sobre todo este cambio de clima que ha pasado, que los niños se enferman, a uno le da gripe, a uno le da cosas, hay casas que están todos tumbados en el virus y nos metemos en esas condiciones de vida y usted en esta fecha como que se aceleran todas las cosas. Y vamos a hablar en esta noche sobre una palabra: no más ansiedad. Dígale a alguien: no más ansiedad. Pero dígaselo fuerte: no más ansiedad. Así es, busque su palabra, nos ponemos de pies y vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Corintios. Vamos a leer los versículos en el capítulo 2, versículos 12 y 13. En mi Biblia dice: ansiedad de Pablo en Troas. La palabra de Dios está bendecida. ¿La tienen? 2 de Corintios 2, 12. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. La palabra está bendecida. Pueden tomar su asiento. Y qué interesante es esta palabra de Dios. Esta palabra nos habla a cada uno de nosotros cosas interesantes. Dice su palabra, lo primero, que se le abrió una puerta a Pablo. Dice que se le abrió una puerta en el Señor, pero él no tuvo reposo en su espíritu por no haber hallado a su hermano Tito. Pero qué interesante es cuando a nosotros se nos abren puertas, cuando se nos abre una puerta de parte de Dios. Y así como Pablo, muchos queremos caminar bajo puertas abiertas. Pablo dice que se le abrió esa puerta. Es fácil cuando nosotros queremos emprender algo, queremos hacer algo, queremos caminar en pos de un propósito, queremos nosotros crear ideas, crear un negocio, abrir algo nuevo en nuestra vida cuando Dios abre una puerta. Cuando Dios es que nos abre una puerta a nosotros, su favor y su gracia siempre estará contigo. Es fácil hacer algo cuando Dios está contigo. Es fácil hacer algo cuando Dios te abre una puerta. Y la única manera que nosotros podemos hacer algo y ser totalmente bendecido es cuando es Dios que te abre esa puerta en eso que tú quieres hacer. Dios te puede bendecir, pero cuando tú no tienes reposo, por más que Dios te quiera bendecir, por más que Dios te abra una puerta, si no hay un reposo, si no hay una quietud en ti, si no hay una confianza plena de lo que Dios va a hacer contigo, esas bendiciones se pueden perder. Es más, aunque Dios te abra la puerta, tú no vas a disfrutar de la bendición que Dios te tiene. Tu fe va a fluctuar y tenemos que aprender a reposar en nuestro espíritu. Es diferente cuando tú vives una vida de ansiedad y usted ve gente, Dios bendiciéndolo, pero viven una vida de ansiedad y no disfrutan lo que Dios le tiene. No pueden disfrutarlo a pleno, porque la ansiedad no va a permitir lograr nada en su vida. Es interesante mirar, como dice la palabra, que Pablo no tuvo reposo en su espíritu porque no halló a su hermano Tito. Cabe hablar que en la palabra, en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 2, nos empieza a hablar de la historia de Pablo. Y en ese capítulo 16 que hace referencia a ese momento donde Pablo estaba en Troas, es un tiempo donde Pablo estaba empezando a caminar en su ministerio. Estaba empezando a que el pueblo de Dios tuviera confianza en Pablo. El pueblo de Cristo, aquellos que eran judíos, no tenían confianza plena en Pablo
porque Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos. Y le costó a Pablo convencer y ganarse la confianza de un pueblo de que verdaderamente su vida había sido cambiada. Pablo llega a ese lugar temeroso y confiado en esta persona. Pablo quería encontrar a Tito porque él se sentía en confianza, él se sentía como que tenía alguien que le estaba apoyando. Y así somos muchos de nosotros también, que hacemos las cosas aunque Dios sea que nos la da, pero estamos esperando estar confiado en alguien o estamos esperando estar confiado en algo que nosotros estamos esperando. Pero qué interesante es que Dios no permite que Tito estuviera en ese lugar. Dice la palabra que Pablo entró en una ansiedad. Él no tuvo un reposo en su espíritu. Y estar en el espíritu o estar en las emociones es una línea muy fina. Y Pablo, aún conociendo de Dios, aún siendo un hombre espiritual, sus emociones tuvieron control de él en ese momento. Pasamos fácil de lo que son las emociones, pasamos fácil nosotros a ser controlados por cada una de ellas, a ser controlados por los sentimientos y no por el espíritu. Las emociones son el enemigo más grande que puede tener un cristiano. Pablo, al ver que Tito no estaba, las emociones lo controlaron. Dice la palabra que era un hombre tremendo de Dios, pero en ese momento su confianza, su fe, él esperaba encontrar a Tito en ese lugar y dice que no pudo reposar en el espíritu. Así pasa con muchas personas también, que piensan mirar las cosas aunque Dios le esté dando, aunque sea Dios que te abra la puerta, aunque sea Dios que te dé, pero a veces nosotros estamos más confiados en ver algo que nos dé confianza más que una palabra o una promesa de Dios. En esta noche te quiero hablar y decirte que confíe plenamente en Dios, que aunque tú no veas la mano de Dios obrar, pero si Dios te abrió una puerta, si es Dios que te ha dado una palabra, si es Dios que te ha hablado a tu espíritu, confía, porque Dios lo va a hacer contigo por encima de todas las cosas. Usted se da cuenta cuando son sus emociones, porque usted sabe que las cosas externas lo van a dominar. A Pablo, aún conociendo estar en el espíritu, un hombre que había dicho que había estado conectado con el cielo, que no sabía si había sido un sueño, si estaba en el cielo o no, las emociones lo dominaron. A veces nosotros pensamos que somos muy espirituales, pero aún las emociones están teniendo control de nuestra vida. Usted se da cuenta cuando cualquier cosa externa a usted lo empieza a dominar. Vemos que Pablo dice que la ausencia de ese amigo dice que su espíritu no tuvo reposo. Y una persona cuando no tiene reposo en el espíritu, se le hace difícil orar, se le hace difícil creerle a Dios. Su fe tambalea. Es una persona que pierde una credibilidad, aún Dios diciéndote que lo va a hacer, aún tú sabiendo que Dios que te abre la puerta a eso que tú estés orando, a eso que tú estás esperando. Cuando usted se da cuenta que son sus emociones, entonces las cosas externas siempre lo van a dominar. Usted es guiado por el Espíritu Santo y usted se convierte quizás en una persona fría. Usted se fija que la gente que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, a veces usted dice, pero esa persona es como fría. No, no es que es frío, sino que una persona que no es movida por las emociones, que no es movida por los sentimientos, sino es movida por la palabra de Dios, por la dirección de Dios. Por eso cuando usted ve personas que cualquier palabra, que cualquier situación, que cualquier evento que vive, eso domina sus emociones, sus sentimientos, su carácter, domina su condición de vida. Le falta un poco de crecer más en Dios. Pero cuando usted ve personas que son guiadas por el Espíritu Santo de Dios, la noticia
noticia más grave. Puede tocar la puerta, la enfermedad a su casa y no se desespera. Se mantiene firme creyéndole a Dios. Lo más que dice, yo voy a esperar una respuesta de Dios. Yo voy a ver qué Dios quiere con esto que me está pasando. Yo voy a buscar una dirección de Dios. Y te vengo a hablar en esta noche. Nada de lo externo puede controlar tu vida. Tienes que permitir que el Espíritu Santo tome el control de tus emociones, tome el control de tu alma, tome el control de tu pensamiento, tome el control de todo lo que tú eres. Cuando el Espíritu de Dios tiene control de tu vida, será una persona que te mantendrá estable en todo lo que te pueda suceder. Dice la palabra, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas no te tocarán. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, puede suceder todo alrededor tuyo, mas tú te mantendrás confiado en Dios. Mas tú sabrás que tú estarás escondido en las palmas de la mano de Dios, que Dios es tu refugio, que Dios es tu fortaleza. Por eso usted ve gente que desde que le llega cualquier circunstancia, cualquier problema, de una vez se desconecta de Dios, de una vez empieza a pensar en los problemas más grandes, en los problemas más difíciles que le puede suceder a usted. La gente que vive en una ansiedad hacen de las cosas simples cosas grandes. Y usted ve que la gente, desde que se dejan dominar por esas emociones y se meten en ansiedad, las cositas más pequeñas las convierten en cosas grandes. Las cositas más sencillas se le convierten en lo más difícil. En vez de pensar en las cosas que se pueden solucionar, se crea un mundo en las cabezas que eso no se puede solucionar. Y nunca ven la respuesta para nada. Pero cuando usted empieza a creerle a Dios, cuando usted empieza a confiar en Dios, usted buscará la dirección de Dios en todo momento y la dirección de la palabra de Dios para tomar cualquier decisión en su vida. Cuando usted cree en la palabra de Dios, cuando usted confía en Dios, usted crecerá en esa confianza y esa fe. Pero cuando entramos en una ansiedad, la ansiedad es lo que más te quita el deseo de orar. Es lo que más te va a quitar a ti el deseo de buscar de Dios, de congregarte, de leer la palabra de Dios. La ansiedad te lleva a ti a una desesperación tan grande que usted ve gente que se comen las uñas. Usted ve gente que no puede estar sentado en un lugar tranquilo. Usted ve gente que se comen la comida rápida que tal le da una mala indigestión, porque la ansiedad empieza a dominar por completo tus emociones, tu cuerpo, tu pensamiento, y toma el control hasta de tu sueño. Cuando usted crece en la palabra de Dios, cuando usted crece en la confianza en Dios, entonces la ansiedad será controlada por usted. La oración te genera fe, pero la ansiedad no te va a dejar tener una vida de intimidad con Dios. Cuando usted crece por la palabra de Dios, cuando usted crece en comunión con Dios, usted se convierte en una persona calmada para tomar decisiones. Por eso es importante que usted aprenda a depender de Dios cada día. Por eso es importante que usted aprenda a orar y sacar tiempo para orar, para tomar decisiones, tomar tiempo para orar, para preguntarle a Dios lo que quiere en cada una de tus decisiones, para que sea guiado por Dios. Cuando tú dependes de Dios, será una persona calmada. Pero cuando tú dependes de las cosas externas, será una persona llena de ansiedad, llena de desesperación. A veces pensamos que consagrarnos es el destino final. Y nos enfocamos muchas veces en una consagración en nuestra vida. Pero ese no es el destino final. Ese es el principio para nosotros poder aprender a depender de Dios. Aferrarnos, perseverar en Dios. Podemos tener pasión en Dios. Humildad, ser humilde. Podemos tener un corazón de siervo. Y todo esto es el comienzo para empezar a tener una personalidad espiritual en Dios. Y a veces nos confundimos nosotros. Necesitamos crecer cada día en las cosas de Dios.
Qué interesante es cuando usted crece en la palabra de Dios, cuando usted crece en oración, cuando usted crece en fe, usted empieza a ser alguien diferente. Usted está en un lugar y de repente pasa algo, su condición va a ser distinta. Usted no se va a desesperar. Usted será de aquellos que mejor van a calmar a los demás. Usted se ha visto en problemas, en situaciones donde hay alguien que está desesperado. A mí me ha pasado, no sé a usted. Y mejor usted le dice al otro, tranquilo, vamos a tener confianza en Dios. Vamos a creerle a Dios. Vamos a orar por esa situación. Pero cuando se juntan dos gente en ansiedad, hermano, eso es terrible. No hay solución. Ahí lo que hay es desesperación. Por eso tenemos que tener cuidado con los deseos cada día. Cuando nosotros con los deseos tenemos que tener cuidado. En la desesperación, todos los deseos que nosotros tenemos nos llevan a nosotros a cosas que nos llevan a un caos en nuestra vida. Pero cuando tú tienes deseos controlados cada día en oración, controlado a través del Espíritu Santo de Dios, actuará diferente en ti. Tus deseos pueden provocar orgullo. A veces deseamos cosas nosotros que nos llevan al orgullo. Y a veces la desesperación viene a nosotros por desear cosas. Nos entramos en ansiedad por querer cosas que nosotros no podemos lograr o no podemos alcanzar. Pero Dios sí lo puede lograr en tu vida. Con Dios sí lo podrá alcanzar. A veces humanamente queremos nosotros lograr metas y nos entramos en una ansiedad. ¿Cuánta gente no entraron en metas en este año y no pudieron lograrlas y están viviendo una vida de ansiedad? Escuchaba algo en estos días que decía como que todo lo que tú te trazaste para este año no pudiste cumplirlo, y empieza a hablar como una canción de una ¿cómo que dice? Una parodia hablando sobre lo que era cuando tú prometes algo y no lo cumples. Entonces al final decía, pero no se preocupen, este año vamos con más fuerza, decían ellos. Al final terminaba la canción, pero no te preocupes, este año es con más fuerza. Pero de nada vale usted empezar el año que viene con más fuerza si no le empieza con la fuerza de Dios, si no le enfuerza creyéndole a Dios, si no lleva a Dios a tu casa, si no lleva a Dios a tu trabajo, si no lleva a Dios en tu vida. Si se lo va a dar fuerte, dáselo fuerte a Dios. Te podrá desesperar, te podrá cansar, podrá correr, podrá hacer todo lo que quiera, pero si Dios está contigo, aunque lo logre o no lo logre, tú estarás calmado, tú estarás confiado, porque tú sabes que aquel que prometió, dice la palabra, lo va a cumplir en tu vida. Aquel que prometió, dice la palabra, que aunque tú no lo veas, aunque tú no lo puedas percibir, cuando Dios te lo ha prometido, Él es que lo va a hacer en tu vida. No eres tú que lo hace, es Dios que lo hace. Dice la palabra de Dios que aunque tú no sepas el tiempo que lo va a hacer Dios, cuando Dios le promete, Dios lo va a hacer contigo. O lo hace contigo, o lo hace con tus hijos, o lo hace con tus generaciones, pero Dios lo va a hacer. Cuando tú estás confiado en Dios, suelta la ansiedad, suelta la desesperación, porque solamente va a entrar en ansiedad cuando tú crees que con tu fuerza y cuando tú crees que eres tú que lo tienes que lograr. Tus deseos te pueden llevar a vivir una vida de orgullo cuando Dios no está contigo, y nos metemos en una ansiedad tan grande de conquistar, lograr cosas, hacer cosas que al final muchas de ellas la logran, pero si Dios no está contigo, te llenará de orgullo, te llenará de vanagloria. Tus deseos te pueden llevar a tener ambiciones. A veces nos metemos en ansiedad por cosas, y esas cosas nos llevan a ambiciones, nos llevan a las competencias, nos llevan a una competitividad en todo. Y usted ve aún en los matrimonios competencia. Si uno trabaja, uno compra esto, uno compra lo otro, y se meten en una ambición y en una competencia. Tus deseos pueden llegar a ser los placeres del mundo también. Te meten en una ansiedad por hacer cosas, por lograr cosas, y termina en el mundo haciendo y agradando a las cosas del mundo. Pero también tus deseos pueden llevarte a ti a una prisa
que lo quiere hacer de una vez. Y la mayor ansiedad a tu vida viene cuando tú tienes deseo de algo, verlo realizado de una vez. Hay gente que quieren ver el cambio de alguien de una vez. Hay gente que quieren tener algo, una respuesta de algo de una vez. Hay gente que están esperando abrir un negocio y se desesperan porque lo quieren de una vez. Todos lo quieren de una vez. Y eso te lleva a una ansiedad. Y la palabra de Dios dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. La palabra de Dios dice, no te afanes. La palabra de Dios dice que tú no tienes que preocuparte por nada. Dice la palabra de Dios, cuando Dios es el que te suple, cuando Dios es el que está contigo. Tus deseos te pueden llevar a ti a que tú entres en una ansiedad tan grande cuando quieres ver las cosas de una vez realizadas. Y los deseos a veces se convierten en esa ansiedad. Y usted ve gente que quieren que el esposo cambie o que la esposa cambie. O a veces nos entramos en una ansiedad por querer llevar a gente que hagan las cosas que nosotros queremos que ellos hagan. Y no entramos en esa ansiedad. Y no nos damos cuenta que a través de la ansiedad estamos haciendo daño. Se está haciendo daño a usted mismo y le está haciendo daño también a la otra persona. Porque la ansiedad te saca a ti de mantener un carácter firme en Dios. La ansiedad te saca a ti de tu cordura. La ansiedad saca de ti aquellas cosas que están dentro, que son desagradables. Hay gente que por una ansiedad ofenden. Hay gente que por una ansiedad maltratan a las otras personas. Y la persona con ansiedad todo lo va a ver siempre negativo. La persona con ansiedad se va a imaginar de las cosas más pequeñas, se imaginan que son cosas difíciles. Entonces, cuando usted entra en una ansiedad, en vez de usted ver algo positivo o bueno en algo, lo empieza a ver mal. Empieza a ver todo lo malo. Empieza a ver todo lo que no es bueno. Todas aquellas cosas que lo que hacen que te van a desesperar más. Qué interesante que la palabra nos habla a nosotros y nos hace entender que tenemos que tener una vida de confianza en Dios y que el verdadero descanso de Dios es lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios dice, cuando llegó a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se le abrió una puerta a Pablo, este hombre entró en una desesperación. Cualquiera puede entrar en una ansiedad. Cualquiera puede entrar en una desesperación. A veces Dios te permite mirar cosas grandes y si tú no estás preparado en tu corazón, si no estás preparado en tu mente, te va a desesperar aún por lo que Dios mismo te ha dado. Te desespera. Pablo habla en la palabra de Dios en Filipenses 4, 6, 7 y dice, por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El mismo Pablo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios que no tuvo reposo en su espíritu. Más adelante el mismo Pablo escribe, por nada estéis afanosos. Pablo había madurado. Dice la palabra de Dios en Hechos 16, que cuando Pablo estaba en Troya, cuando Pablo estaba en Troas, cuando Pablo estaba en ese lugar de Troas, dice que le vino una visión de parte de Dios y le dijo, ve a Macedonia que te voy a llevar allá donde hay una persona que necesita un milagro de ti, que necesita algo de ti. Pero qué interesante es que cuando Pablo sale de Troa y se va a Macedonia, se para en Filipo. Allá en Filipo dice la palabra que Pablo se fue a un lugar donde estaban orando. Se empezó a reunir con la gente que estaba en oración, con aquellos que estaban hablando la palabra de Dios.
Dice la palabra que este hombre fue encarcelado en ese lugar. Pero a medianoche dice que Pablo y Silas estaban en ese lugar, no lleno de ansiedad, no lleno de desesperación, no lleno de que estaban ellos desesperados porque estaban encarcelados. Lo habían llevado a la profundidad más oscura de ese lugar, de esa cárcel. Y en ese lugar solamente ellos adoraban a Dios. En ese lugar ellos exaltaban el nombre de Dios. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender cada día, es que Dios necesita que le confiemos a Él. Las palabras de Dios dicen en Hechos 16 que Pablo ahí aprendió a caminar más confiado en Dios, a caminar más en el descanso de Dios. Y vemos ese Pablo que tuvo esa visión, pero también vemos ese Pablo que empezó a ser perseguido, que empezó a ser tomado preso, pero en ningún momento él nunca se sintió solo. Aprendió Pablo a depender de Dios. Mientras dice la palabra que él cuando llegó se sintió con un espíritu que estaba bien, que no estaba en reposo, que estaba inquieto porque no se encontró con su amigo Tito. A partir de ese momento él entendió que la mayor confianza y quien tenía que estar con él era Dios. Cuando tú estás confiado que Dios está contigo, no hay desesperación, no hay ansiedad, no hay nada que te pueda desesperar cuando tú sabes que Dios está contigo. La ansiedad es controlada por nosotros mismos. La ansiedad la controla tú. La ansiedad no la controla nadie. Dios no te puede controlar la ansiedad porque es un deseo tuyo. Es algo que está en tu voluntad, es algo que está en tu alma. La ansiedad es controlada por nosotros mismos. La ansiedad no te puede controlar a ti. La ansiedad empieza a controlar a las personas, aquellos que permiten que la ansiedad sea parte de su vida. La ansiedad tiene que empezar a ser controlada por ti. Y la fe, la confianza en Dios es lo que te va a ayudar a ti cada día a depender y a confiar y a caminar plenamente confiado en Dios. Dice la palabra de Dios que Pablo fue encarcelado. Dice, el cual recibido, dice que y lo llevaron a un calabozo allá adentro y les aseguró los pies con el cepo. Imagínese a un Pablo que cuando empezó a caminar el evangelio, cuando empezó él a manifestar lo de Dios en su vida, cuando empezó él a mostrarse ante las demás personas que era un hombre de Dios. Y nadie creía en Pablo porque Pablo perseguía a los cristianos. Recuerden que Pablo perseguía a los cristianos. Y Pablo llegó a los lugares y la gente se le escondían. La gente que mejor le daban la espalda a Pablo. Y Pablo empezó a caminar una vida en confianza en Dios, pero también dependiendo de la confianza de los hombres. Pero Pablo más adelante empezó a entender que su confianza tenía que ser plena en Dios. Que aunque él estuviera acompañado o no acompañado, había uno que estaba con él por encima de todas las situaciones y de todos los problemas que le pudieran pasar. Pablo empezó a ser perseguido. Pablo empezó a ser encarcelado. Y nada lo volvió a llevar a una ansiedad, porque él sabía que Dios estaba con él. Y yo te vengo a declarar en esta noche, a partir de hoy sabrá que ninguna ansiedad podrá tener control de tu vida, porque Dios está contigo. Hay una promesa de Dios sobre tu vida que dice que Dios estará contigo hasta los finales. Y entramos en esa ansiedad. Dice que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían a Pablo, lo oían a él. Pero Pablo no estaba en una ansiedad, Pablo no estaba en una desesperación, Pablo no estaba pensando que al amanecer iba a morir. Pablo no estaba pensando qué le iba a pasar en ese lugar oscuro, si iba a perecer o no iba a perecer. Pablo sí sabía que Dios le había abierto una puerta a él. Y él sabía que si Dios le había abierto una puerta,
eso era de bendición para su vida. Procura que Dios sea que abra puerta a tu favor cada día. Procura que cuando tú hagas algo, que tú hables con Dios. Que Dios sea lo primero en tu vida, para que sea Dios acompañándote en todo lo que tú hagas a partir de esta noche. Dice la palabra que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, y todo ello fueron soltados. Qué interesante es que Pablo, a pesar de lo que estaba pasando, nunca volvió a tener ansiedad. Pablo estuvo cruzando un mar para ir a un lugar. De repente se levantó una tempestad. Se levantó una tempestad tan fuerte que todos pensaban que iba a perecer. Aquel Pablo que tuvo ansiedad, aquel Pablo que podía mirar las cosas simples como algo difícil, aquel Pablo que podía mirar donde otros veían una solución, él podía mirar un problema. Pablo fue el que le dijo a cada uno de los que estaban en la barca: tranquilo, no vamos a perecer, tranquilo, vamos a llegar al otro lado. Porque cuando la ansiedad no te domina y lo que te domina es la fe en Dios, nunca tú vas a pensar que por más difícil que sea lo que esté pasando, ahí tú no vas a perecer, ahí tú no te vas a quedar, tú llegarás al otro lado. No importa cuánto tenga que correr, no importa cuánto tenga que nadar, no importa cuánto tenga que empujar, no importa cuánto tenga que dar rodillas, no importa cuánto tenga que orar, pero llegará al propósito de Dios en tu vida y la ansiedad no te va a paralizar. Te vengo a declarar en esta noche: dejará de mirar las cosas difíciles, dejará de ver donde las cosas son simples, dejará de mirar que son complicadas. La gente que vive en una ansiedad, las cosas simples lo pone grande, pero a partir de esta noche lo que tú vas a poner grande es a Dios en tu vida. Lo que tú vas a poner grande es al Dios grande, al Dios todopoderoso. No importa que toque el problema a la puerta de tu casa, ahí lo que tú vas a ver al Dios grande obrar en tu vida. Sube la banda, por favor. Dice la palabra: entonces Pablo clamó a gran voz diciéndole: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Cuando tú eres una persona que tiene fe en Dios, cuando tú eres una persona que empieza a caminar confiado en Dios, pastor, ¿cómo suelto la ansiedad? Creyéndole a Dios, teniendo confianza en Dios. Por más dudas que te vengan a la mente, suelta esos pensamientos. Por más inquietud que te quiera venir, pensar que las cosas no se van a dar, que las cosas están difíciles, que eso no se va a lograr, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todos esos pensamientos negativos, todos esos pensamientos que no te dejan avanzar, todos esos pensamientos de miedo, todos esos pensamientos de temores, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo, porque la fe en Dios va a crecer sobre tu vida. La confianza en Dios va a crecer en esta noche sobre tu vida, y tendrá control Dios de ti. Tendrá Dios control de tu vida, tendrá Dios control de tus hijos. Yo te vengo a declarar en esta noche: Dios tiene control de tus hijos, Dios tiene control de tu finanza, Dios tiene control de tu matrimonio, Dios tiene control de tu salud, Dios tiene control de todo lo que tú eres. Suelta esa ansiedad, Shamaya. La palabra de Dios dice: por nada esté afanoso. Dios nos te dice a ti: cambia el afán por otras cosas. Es imposible que no nos afanemos. Es imposible que usted no se afane. Es imposible que usted no se desespere. Es imposible que usted un día esté con el reloj on time, como dice. Que usted sepa que va a llegar tarde en un lugar.
O que usted sepa como que no tiene la manera de resolver nada. O que usted sepa que no tiene la fuerza o la sabiduría, o no tiene los recursos, no tiene nada de parte suya para realizar lo que usted sabe que tiene que resolver. Es imposible que no venga la ansiedad. Es imposible que usted no se desespere. Es imposible que usted vea algo que usted sabe que humanamente es imposible que usted lo logre. Siempre va a haber ansiedad. El problema es que la ansiedad usted no la puede llevar a su cabeza. El problema es que la ansiedad usted no puede llevarla a su corazón. Usted no puede dejar que sea su alma que se una a esa ansiedad. Despierte su espíritu. Pablo dijo: mi espíritu está turbado. No permita que nada turbe su espíritu. No permita que nada lo confunda a usted de perder la fe en Dios. Qué interesante es que Pedro entró en una ansiedad porque permitió mirar la tormenta, y la tormenta entró en él. Cuando el problema entra a tu casa, cuando el problema entra a tu vida, la ansiedad no puede prevalecer. No ponga la mirada en el problema. Empieza a poner la mirada en Dios. Empieza a poner la mirada en Jesús. Empieza a poner la mirada en aquel que sí es poderoso, como dice la palabra, para hacer todas las cosas, para hacer lo que tú menos puedes hacer. Dice la palabra: y poderoso es Dios para hacer todas las cosas. La palabra de Dios no dice que tú eres poderoso. La palabra dice que Dios es poderoso. Por eso tú tienes que llevar toda ansiedad a Dios. Por eso tú tienes que llevar toda ansiedad, toda petición a Dios. No te desesperes por lo que no ha logrado. No te desesperes por lo que todavía no ha visto que se ha hecho. No te desesperes porque no ha visto el cambio en tu vida. No te desesperes porque no ha visto el cambio de otro. No te desesperes porque todavía tú no has salido de ese problema. Pero sí desespérate creyéndole a Dios. Pero sí desespérate orando. Sí desespérate ayunando. Sí desespérate mirando a Dios. Sí desespérate hablándole a Dios. Él dice: deposita toda ansiedad. Deposita toda ansiedad en Dios. Él te está diciendo: ¿se quiere desesperar? Ve a mi presencia. Señor, aquí estoy desesperado. No se me está dando nada. No me está pasando esto. No me está dando aquello. Desespérate ante Dios. Pero cuando salga afuera, tranquilo, en paz, tranquilo. Él dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Todo lo que Pablo le dijo en Filipenses lo vivió en Filipo. Dice la palabra: y a medianoche orando Pablo y Sila. Por nada esté afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración. Pablo estaba orando en ese lugar. Y después dice la palabra: y cantaban himnos. Dice: y ruego y acción de gracia. Pablo, lo que le estaba hablando al pueblo de Filipenses, lo vivió en ese lugar en Filipo. Fue lo mismo que él hizo cuando estaba en esa cárcel. Por más oscura que estaba, dice que tenía las manos encadenadas, que tenía los pies encadenados, que estaba en una cárcel en lo más profundo esperando la hora para llevárselo a la muerte.
Y quizás lo que tú estás pasando no te tiene la mano amarrada, no te tiene los pies amarrados. Tú no estás pensando que mañana va a morir. Tú tienes esperanza de vivir. Tú tienes esperanza de poder hacer algo. Tú tienes esperanza de levantar las manos. Pero Pablo y Silas estaban orando en ese lugar. Estaban ahí declarando, rogándole a Dios en ese lugar. Ellos estaban alabando a Dios, cantando himnos en ese lugar. Por eso cuando tú estés desesperado, por eso cuando tú tengas ansiedad, canta himno a Dios, canta alabanza a Dios, lee los salmos a Dios, empieza a adorar a Dios, empieza a exaltar el nombre de Dios. Y termina Pablo diciéndole: la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Tú puedes tener ansiedad para que tus hijos cambien. Y tus hijos cambian. Pero esa no es tu paz. La paz es la que te da Dios. Tú saber que tus hijos cambiaron porque Dios los cambió. Tú saber que tu esposo cambió porque Dios lo cambió. Tú saber que tu condición de vida cambió porque Dios te la cambió. Porque Dios te hace una persona diferente. Porque Dios te cambia, porque Dios te transforma. Cuando tú sabes que Dios que lo hace, entonces tú recibirás la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando tú piensas que eres tú que lo logras, cuando tú piensas que eres tú que lo haces, cuando tú piensas que eres tú que lo cambias, que eres tú que lo estás haciendo, en cualquier turbulencia el mundo se te va abajo. Vuelve la ansiedad, vuelve la desesperación. Pero cuando es Dios que lo hace y tú no ves los resultados, o las cosas empiezan a volverse a dar como contrarias, tú empiezas a levantarte otra vez en oración y ruego. Tú empiezas a levantarte con cántico y le empiezas a decir a Dios y le dices: Señor, tú lo hiciste, fuiste tú que lo hiciste. Tú eres el dueño de esto, tú eres el dueño de aquello, te pertenece a ti. Tú fuiste que me lo diste, tú eres el responsable, tú eres que me lo da, como dice la palabra, como dice la palabra. Si fuiste tú que lo hiciste, de eso no vamos a perecer. Y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando es Dios tu confianza, cuando es Dios todo en tu vida, Dios en todo. Tienes que entender que mientras todo está calmado, mientras todo está bien, mientras nunca pasa nada, es fácil. Todo es fácil. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen graves, se ponen al fuego, ahí es que tenemos que aprender a desarrollar. Ahí es que tenemos que aprender a desarrollar el carácter. Y el carácter es la manera como tú vas a enfrentar cada situación que te llega en ese momento. Cómo tú estás enfrentando cada situación. Con ansiedad, desesperado. Dios no quiere que tú habites con esa ansiedad. Dios quiere que tú habites con Él. Y dice la palabra: y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo pensamiento, sea bueno o sea malo, en Cristo Jesús. Te llegó la mala noticia, ese pensamiento en Cristo Jesús. Cristo Jesús, dice la palabra, que Él venció todo en la cruz del Calvario. Que todo fue vencido por Él. Que todo fue llevado a la cruz del Calvario. Y ahí fueron llevados
todas las cosas, a vida y por haber, que tú puedas pasar en tu vida. No hay ansiedad que tú puedas tener que la cruz del Calvario no haya sido vencida. Todas tus necesidades fueron vencidas en la cruz del Calvario. Diga conmigo, no más ansiedad. No más ansiedad. Diga conmigo, por nada estaré afanoso. Dígalo fuerte, por nada estaré afanoso, sino presentaré a Dios en petición, en oración y ruego y en acción de gracia. Cada una de tus necesidades, preséntasela a Dios. La persona con ansiedad todo lo ve negativo. La persona con ansiedad todo lo ve difícil. Pero cuando tú miras a través de Dios, cuando tú ves algo a través de Dios, nada será difícil. Porque es Dios que lo va a hacer, no eres tú. Cierra tus ojitos. Qué interesante es cuando tenemos una vida de confianza en Dios. Cuando tenemos una vida de descanso en Dios. Cuando tenemos una vida de adoración a Dios. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en este momento para que toda ansiedad sea quitada de tu iglesia, sea quitada de tu pueblo. Y tú que estás conectado, toda ansiedad ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, deposita toda ansiedad en Dios. En el nombre de Jesús. Empieza a hablar con Dios en este momento. Toda ansiedad se va de tu vida en el nombre de Jesús. Toda ansiedad. La ansiedad no te deja orar, por lo tanto mengua tu fe. La ansiedad te hace depender de otros y de cosas. Tu fe te hace depender de Dios y solo de Dios. Cuando nada te mueve es porque tú estás firme en Dios. Tienes que empezar a firmarte en Dios. Cuando tú le creas a Dios, cuando tú tienes confianza en Dios, estará en paz. Levanta tu voz al cielo. Si tenía ansiedad por algo, aprovecha a Dios y dale un cántico. Adórale con esa alabanza a Dios. Iglesia, adoremos a Dios. Shammai Sei. Suelta esa ansiedad. Deposita toda ansiedad en Dios. Deposita toda ansiedad en Dios. Suelta la ansiedad. Aleluya. A veces pensamos que no podemos tener ansiedad. Sí podemos tener ansiedad. Lo que pasa es que tú tienes de una vez que pasársela a Dios. Depositársela a Dios. Aleluya. A veces tenemos nosotros que con la ansiedad. Usted ha visto un juego que hay, no sé si usted lo conoce, que le llaman como la pelota caliente, la cosa caliente, que usted se la van pasando de la mano y usted le llega como que la pasa para adelante de una vez y la pasa para el otro lado y la pasa para el otro lado. Así es la ansiedad. Usted tiene que aprender a pasarle la ansiedad a Dios, de una vez a Dios. Le llegó la ansiedad, suéltesela a Dios. No se quede con ella.
suéltesela a Dios. Usted es responsable de que la ansiedad habite en usted, pero también usted es responsable de que la ansiedad no habite con usted. No es Dios. Dice la palabra, deposite toda ansiedad. Este está diciendo que tú tienes que tener una acción con ella, que tú tienes una responsabilidad con ella. ¿Qué eres tú? La palabra dice que hay muchas cosas que usted tiene que aprender, que usted que tiene que quitarse. Él dice, quítese la ira, quítese el enojo, quítese las palabrerías descompuestas, quítese los malos pensamientos, quítese todas esas cosas que usted sabe que tiene que quitarse. Y a veces pensamos que todo es Dios que nos lo tiene que quitar. Hay cosas que usted que tiene que quitársela. Usted tiene que quitarse esa ansiedad. Usted tiene que quitarse esos deseos que le llevan a usted a orgullo, arrogancia, que le llevan a usted a desesperarse, a querer hacer las cosas rápidas, que le llevan a usted a tener ambiciones, a irarse. Hay ansiedad que lo lleva a usted a irarse. Cuando usted se desespera por alguien que lo saca de control, se aira. Cuando usted se desespera por algo y salen palabras descompuestas, y después te está diciendo, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y el Señor dice, yo no te tengo que perdonar, eres tú que te lo tienes que quitar. Quítate la ansiedad. Quítate todas esas cosas que producen la ansiedad. Usted es el responsable. Y en esta noche usted tiene que tomar una decisión. Quizá usted dice, yo no tengo ansiedad, pero la ansiedad llega sola, llega en cualquier momento. Y en esta noche vamos a renunciar a esa ansiedad. Vamos a renunciar a la ansiedad. Jesús dice en la palabra, por nada estéis afanosos. Quítese toda ansiedad de su vida. A veces tenemos ansiedad por qué ropa nos vamos a poner, qué vestido nos vamos a poner, qué vamos a comer mañana, qué vamos a hacer mañana, qué voy a hacer mañana. Tengo tantas cosas para mañana. Y Jesús dijo, por nada estéis afanosos. Jesús dijo, cada día trae su propio afán. Cada día trae un afán diferente. Y nosotros vamos sumando afanes contra afanes. Y de repente el corazón hace así, ¡pam! Y se dispara. Se dispara el corazón. Y usted hace que el corazón le falle por no depositarle la ansiedad a Dios. Pastor, pero usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Quizás no, quizás sí. Pero es la palabra que dice, deposita toda ansiedad en Dios. Vamos a renunciar a esa ansiedad. En esta noche vamos a renunciar a esa ansiedad. Confiesa. Te lo habla, lo declara, lo decreta. Dice la palabra que deposite toda ansiedad en Dios. Háblelo, declara, deposítesela. Diga conmigo, renuncio. Fuerte, dígalo, renuncio a toda ansiedad. Renuncio a todo aquello que me lleva a tener impotencia. A todo aquello que me lleva a sentirme a mí que no lo puedo lograr, que me tumba la autoestima, que me hace sentir menos, aquello que me desespera, aquello que me lleva a la ira, aquello que me lleva al enojo, aquello que me lleva a hablar palabras descompuestas, aquello que me lleva a desesperar, aquello que me lleva a producirme migraña, dolor de cabeza. Yo renuncio ahora a toda ansiedad en el nombre de Jesús. Y yo le hablo a mi alma, yo le hablo a mis emociones, yo le hablo a mis deseos,
Yo le hablo ahora Yo le hablo ahora. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo le doy autoridad Y yo le doy autoridad al Espíritu al Santo Espíritu Santo para que tome el control para que tome el control de mi espíritu de mi espíritu y controle mi y alma, controle mi alma, controle mi deseo, controle mi deseo, controle todo en mi vida, controle todo en mi vida, para que ninguna ansiedad para que ninguna ansiedad pueda tomar control de mí. tomar control de mí. Y yo declaro Yo declaro en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que toda ansiedad, toda ansiedad hoy hoy la deposito la deposito en Dios, en Dios, que nunca más que nunca más me estaré afanado, estaré afanado, porque cada día trae tu afán, porque cada día que trae su afán, nunca que más nunca más me desesperaré me desesperaré en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque hoy porque hoy yo he aprendido yo he aprendido que necesito llevar necesito llevar todas mis peticiones, toda mi petición, todo lo que necesito todo lo que necesito a la mano de Dios. a la mano de Dios. Y yo en el nombre de Jesús Yo en el nombre de Jesús saco toda ansiedad, saco toda no ansiedad, estaré afanado. no estaré afanado. Yo declaro Yo declaro en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que recibiré la paz de Dios, recibiré la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo paz que entendimiento. sobrepasa todo el La llevo a mi casa, la llevo a mi casa, la llevo a mi vida, la llevo a mi vida, la llevo al trabajo, la llevo al trabajo, la llevo a donde quieras que la vaya, llevo donde quiera que en el vaya. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo declaro Yo declaro que guardaré mi corazón, guardaré mi corazón, que no tendré rencores, que no tendré rencores, que no tendré envidia, no tendré envidia, no tendré celo, no tendré celos, que no tendré ira, que no tendré ira, que no tendré falta de perdón, que no tendré falta de que no perdón, tendré enojo, que no tendré enojo, que guardaré mi corazón que guardaré mi corazón y guardaré mi y pensamiento, guardaré mi pensamiento, que no estaré pensando cosas malas, que no estaré pensando cosas que no malas, estaré pensando mal del otro, que no estaré pensando mal del otro, ni estaré pensando mal de mí, que no estaré pensando que no se puede, que no estaré pensando cosas negativas, que no estaré pensando lo peor, que tendré pensamiento de bien y no de mal. Tendré pensamiento de bien y no de mal. En el nombre de Jesús. Que lo que me traía temor, lo que me traía miedo, lo que me traía impotencia, hoy yo declaro en el nombre de Jesús Yo declaro en el nombre de Jesús que no tendrá autoridad sobre mi vida, no tendrá autoridad sobre mí, que me voy a fortalecer me voy a fortalecer en la oración, en la oración, me voy a fortalecer voy a fortalecer en la oración la oración, y cantaré cántico cantaré cánticos, y cantaré himnos cantaré himnos a Dios, a Dios, que cuando esté más desesperado cuando esté más desesperado, cantaré himnos, cantaré himnos, que cuando esté el día más oscuro cuando esté el día más cantaré himnos de alabanza a Dios, que no importa lo oscuro que esté el día, no importa en el lugar oscuro que esté, cantaré cántico a Dios y alaba a Dios. Cantaré cántico a Dios, cantaré cántico a Dios. Diga conmigo, cantaré un cántico a Dios, cantaré alabanza a Dios. Que no importa lo que usted padezca, no importa lo que usted esté viviendo, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alábalo a Dios. Aleluya. Shamaya. Shamaya. Alaba a Dios. No deje que la ansiedad tome el control de ti. Cuando te llegue la ansiedad, tranquilízate. No te desesperes.
Deposítasela a Dios. Dile: Señor, no es con mi fuerza. Yo no puedo hacerlo solo. Pero yo sé que si tú estás conmigo, que si tú estás conmigo, que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Tienes que aprender a descansar en Dios. Tienes que aprender a descansar en Dios. Tienes que aprender a descansar en Dios. Cuando aprende a descansar en Dios, andará de triunfo en triunfo. Cuando aprende a confiar en Dios, andará de triunfo en triunfo. Dios quiere que tenga un espíritu no angustiado. Dios quiere que tú aprendas a tener reposo en Él, a tener ese descanso en Dios. Por eso usted ve, cuando usted aprende a tener reposo en Dios, cuando usted aprende a tener confianza en Dios, no es que usted sea frío, no es que usted sea apático, es que usted ha aprendido a tener confianza en Dios. Cuando alguien le llega desesperado, usted no puede entrar en la misma desesperación. Usted tiene que estar tranquilo, firme, confiado en Dios. Se demostró en una prueba que hicieron de estudio que cuando hay un accidente, muere más gente cuando hay alguien desesperado al lado, angustiado, que no se controla, que uno que aunque ve a la persona en el accidente, se queda calmado. Se demostró que cuando alguien se cae, se da un golpe, se hiere o lo que pasa, un accidente o un problema, y usted va desesperado queriéndolo ayudar, hay un porcentaje que han producido muerte a esa persona. Oiga lo que dice la estadística. Primero, que es difícil que se salve. Después dice el estudio que hay un gran porcentaje que la misma desesperación de la persona hizo que muriera la persona, porque lo levantó rápido, o porque lo volteó, o porque le puso la mano donde tenía que poner la mano, o que en vez de hacer lo correcto, por la mente no le pasó. Dice la palabra que no tuvo reposo en su espíritu. Este versículo bíblico de 2 de Corintios 2:12 es la misma historia que pasó en el libro de Hechos 16. La misma historia. Y Pablo empieza hablando diciendo que cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió una puerta en el Señor, dice, no tuve reposo. ¿Usted sabe cuántas puertas de parte de Dios se le abren a uno? Y por una desesperación, no saber aquietar nuestro espíritu, aquietarnos en ese momento, perdemos la bendición de Dios. Usted conoce la historia del hombre más manso, pero Dios dijo que era más manso después que no pudo entrar a la tierra prometida. Y no entró a la tierra prometida por la ansiedad. Por la ansiedad. Se desesperó, golpeó la peña. Usted sabe cuántas familias destruidas, cuántos matrimonios destruidos, cuántas vidas destruidas, cuánta gente destruida por la ansiedad. Terminan tomando alcohol, consumiendo droga,
haciendo lo que no tenían que hacer, tomando malas decisiones, recogieron la maleta, se fueron, divorcio, muerte, le dieron al carro por ahí, salieron con banda, como dicen. O a veces lo llaman a usted que le pasó tal algo a su hijo y usted sale desesperado y en el camino a usted le pasa algo peor, por la ansiedad. La ansiedad es uno de los enemigos más fuertes que hay en contra de la fe. El que se mete en ansiedad no piensa lo que Dios puede hacer contigo. El que se mete en ansiedad no le da tiempo a escuchar lo que Dios quiere hacer contigo. Y cuando leemos Hechos 16, dice la palabra que después que pasó todo eso, que no encontró a ese amigo, que perdió esa confianza, que entró en la desesperación, dice que Pablo más adelante dice que se fue a un lugar porque él sabía que Dios le había abierto una puerta y él se fue a ese lugar. Pero cuando llegó, dice que se fue a un río donde acostumbraban ir a orar, que llegó y se fue a un lugar donde acostumbraban a orar. Pablo empezó a vivir una vida diferente. Usted quiere soltar por completo la ansiedad, deposite toda ansiedad en Dios. Pero usted no la va a depositar porque usted diga, ya yo se la deposité a Dios. No, es cuando usted se mete a orarle a Dios y usted dice, Señor, aquí estoy. Toma el control de esto, toma el control de aquello, toma el control de lo otro, dame dirección, háblame, dime lo que tú quieres, dame una señal. Y usted empieza a confiar en Dios. Y si no escucha nada, tranquilo. Si Señor, no me hablaste ahora, me va a hablar ahorita, me va a hablar esta noche. Tú me tienes la respuesta. Las peores decisiones se toman en ansiedad. Diga conmigo, no más ansiedad. Diga, no más ansiedad. Diga, no más ansiedad. Durante todo ese trayecto, él pasó por todos esos lugares. Filipo, Cesarea, Corintio, después llegó. Y a todos esos lugares que anduvo. Y después de ahí para allá usted ve que lo persiguieron, lo pusieron preso, lo encadenaron, lo enjaularon, le hicieron de todo. Trancaron, perdón. Y nunca más tuvo ansiedad. Porque él aprendió a vivir esa palabra, a depositar toda ansiedad en Dios. Y así como Pablo, vemos mucho que quizás estamos empezando el evangelio, o quizás somos viejos en el evangelio, pero nuestra confianza no está plena en Dios. Nuestra confianza tiene que estar plena en Dios. Adoramos al Señor un minuto más. A esa misma alabanza tremenda. Levanta tu mano al cielo y alaba a Dios. Soltamos toda ansiedad. No más ansiedad en tu vida. Aleluya.